Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la ayudantía 13 de los mismos temas que la ayudantía 12, cables y arcos. Hoy les realizaré el ejercicio 1, que es un ejercicio relativamente sencillo de arcos, que ya, que ya deberían poder realizar sin ningún problema si es que han estudiado, pero si no les va a ayudar mucho a entender la metodología y todo. Primero aquí les hice un resumen explicándoles bien cómo funcionan los cables, cómo trabajan y etcétera. O sea, en primer lugar, corresponden a estructuras flexibles, ¿cierto? Porque un cable, un hilo se mueve, digamos, y que solo resisten fuerzas axiales en tracción. En compresión es lógico que no, porque si es que comprimes un cable, simplemente se dobla hacia arriba, adelante y no pasa nada. Su forma depende del tipo de carga en que actúa sobre él. Eso simplemente se refiere que cuando tienen cables, dependiendo de las cargas que pueda tener, se va a ir armando su forma. El análisis que hay que hacer de un cable es analizar la posición de los apoyos, la magnitud de las cargas aplicadas y la elevación de algún punto del cable. Esos son los tres puntos a considerar, como cuando uno analiza un cable. Estas son las tres cosas que uno se fija en primer lugar para saber cómo resolverlo. ¿Y qué se calcula? Generalmente estas tres son las cosas que se piden, que es los apoyos, la fuerza del cable en cualquier punto y la posición de los diferentes puntos. La posición se refiere a distancias, etcétera. Y aquí además les agregué todas las fuerzas o sea, las ecuaciones que tenía yo y las que vi en su PPT. Lo que sí no agregué es cuando son arcos parabólicos. Eso es como un poco diferente a esto, pero bajo la misma lógica, pero esas ecuaciones no las agregué acá, en el resumen, porque no tiene que ver con estos ejercicios. Entonces partamos. Nos dicen que se suspenden dos cargas como se muestra en el cable ABCD, ¿cierto? Tenemos ABCD, todo este cable de acá, y nos dicen que HB vale 1,8 metros y nos piden la distancia HC, ahora vamos a marcarlo en un color, nos piden distancia HC, las reacciones en D, ¿cierto? Y además nos piden la tensión máxima del cable, que no vamos a saber si es aquí, no vamos a saber si es aquí o no vamos a saber si es acá, todavía eso no lo sabemos. Pero nosotros ya deberíamos saber que la tensión máxima de un cable se encuentra en el cable con mayor pendiente. Mayor pendiente. Entonces, vamos resolviendo. Primer paso para resolverlo, yo en general considero que es lo más fácil partir por las reacciones. Tenemos dos apoyos simples, entonces definimos a X y Y y DY y DX sin problema. Para resolver lo que nos conviene, como están en la misma distancia, la misma altura A y D, podemos simplemente hacer un momento en A, por ejemplo, o en D, y así vamos a tener una única incógnita, porque si hacemos el momento acá, se nos va a Y y a X, y se nos va a ir de X, y solo va a quedar de Y, que eso nos va a servir. Entonces vamos primero con el momento en A. Entonces vamos a hacer aquí sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Vamos a marcarlo aquí y vamos resolviendo. Entonces, si lo hacemos en este punto que dijimos acá, perdón, dijimos que lo hicimos en este punto. Entonces, primero, vamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, primero tenemos esta fuerza de acá, de 6, con un brazo de 3. Entonces, tenemos acá en rojo 6 por la distancia de 3 metros, ¿cierto? Todo está en kilonewton y metro, por eso voy a omitir unidades, pero al final los resultados siempre con las unidades correspondientes. Luego tenemos esta fuerza de 10 más 10 por su brazo acá de 3 más 3, sería un brazo de 6 metros, ¿cierto? Por 6 metros. Y después tenemos un menos, ¿cierto? O sea, perdón, todos estos son menos, ¿cierto? Porque son antihorarios, o sea, perdón, son horarios, entonces todos estos son con signo negativo. Y con signo positivo iría D, ¿cierto? Entonces sería más de I por su brazo de 3 más 4, es decir, de 10 metros. Y eso va a ser igual a 0. Y si esto yo lo reemplazo, si lo resuelvo esto, entonces me va a dar que DI va a ser igual a
Entonces, 10 por 6 lo pasamos para acá, queda positivo. 6 por 3 queda positivo, lo pasamos para acá, lo sumamos y lo dividimos en 10. Eso nos da 78 dividido en 10, entonces esto nos queda 7,8 kilonewtons. Y con eso ya tenemos D. Vamos a marcarlo acá. Tenemos D, muy bien. Ahora, ya tenemos D, nos falta AX, AI y DX, ¿cierto? Entonces, este ya lo tenemos. De nuevo, perdón, ahí. Ese ya lo tenemos. Ahora, entonces, ahora que como tenemos DI, podemos calcular fácilmente AI con sumatoria de fuerzas en I, ¿cierto? Es nuestra única incógnita en ese ámbito. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y acá subrayamos. Y esto nos queda que, entonces habíamos dicho, tenemos más AI, más DI, que son las dos fuerzas que teníamos acá arriba, y abajo tenemos una fuerza de menos 6 y una fuerza de menos 10. Entonces, menos 6, menos 10, igual 0. DI ya lo conocemos, sabemos que vale 7,8. Entonces, ahí simplemente va a ser, lo resolvemos y ahí nos va a quedar como, ¿cierto? Esto nos pasa para allá. 16 menos 7,8, eso nos da 8,2 kilonewtons. Y subrayamos nuestra respuesta acá. Ahí tenemos ahí. Luego vamos a realizar sumatoria de fuerzas en X. Ojo que esto lo hacemos simplemente para darnos cuenta de la relación que existe entre AX y DX, porque son dos incógnitas las que tenemos ahí, pero no vamos a poder encontrarlas todavía. Entonces nos vamos acá al gráfico y nos damos cuenta que nuestros únicos términos en X es AX y DX, y las dos son incógnitas. Entonces vamos a tener, ¿cierto? AX apunta hacia allá, entonces vamos a tener menos AX y dx apunta hacia allá, entonces más ax, eso o sea, más dx. Eso yo simplemente lo definí yo porque es en general así en los cables, pero no, ustedes podrían haberlo definido para el otro lado, da lo mismo, van a llegar siempre al mismo resultado. Y esto es igual a 0, entonces simplemente llegamos a una relación en la que ax es igual a dx, ¿cierto? Esto es lo que nos interesa. Luego, paso 1.1, les pongo ya que seguimos calculando las reacciones y que es el segmento de cable para calcular H. Entonces, H se refiere a H me refiero a X y DX, y simplemente lo que hacemos es cortar, cortar aquí y decir que esta es una fuerza. Suponemos que conocemos esta fuerza porque esta fuerza va a representar la fuerza que de toda la otra parte del sistema. Entonces, al cortar aquí, hacer un corte, digamos acá, esta tensión de aquí, que no la conocemos, pero la pondremos como TAB, va a representar todos los esfuerzos del otro lado. Entonces, entonces sí podemos hacerlo. Entonces aquí yo ya les tengo cortado el segmento, acá, perdón, y nos damos cuenta que nos queda un sistema en donde TBC va a representar todas las fuerzas que están en el otro lado. O sea, si yo después tuviera TBC y yo hiciera el corte de nuevo acá y veo acá TBC, yo puedo usarlo como para calcular mi dx. También podría hacerlo si conociera esa tensión. Entonces, vamos acá. Si nos damos cuenta que ya, ¿se acuerdan? Ya tenemos esta altura, este valor de acá, ahí, que lo calculamos y nos dio que valía ahí 8,2. Entonces ponemos acá 8,2 kilonewtons. Y nos queda X. Entonces tenemos que pensar acá una manera inteligente de calcular a X de la manera más rápida posible. Si se dan cuenta, acá tenemos dos incógnitas, TBC y AX. La única que realmente nos interesa aquí es AX. Entonces, si hacemos momento en este punto B, nos quitamos esta fuerza, nos quitamos esta fuerza, y solo nos van a quedar de incógnita estas dos fuerzas, que ya conocemos una. Entonces es un lugar muy inteligente para hacer el momento. Otro lugar, la verdad es que, si no me equivoco, es el único lugar inteligente para hacer el momento, porque si lo hiciéramos, por ejemplo, acá, no nos serviría porque perderíamos para calcular a X.
Pero podríamos calcular TBC y luego hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero bueno, ahí, cosa ustedes, ¿cómo lo hacen? En mi opinión es mucho más fácil agarrar B, se nos va BC y la fuerza 6 kN y estamos listos. Entonces, como les dije, hacemos sumatoria de momentos en B, decimos que es igual a 0, ¿cierto? Y con esto decimos que se nos va a C y se nos va a BC, entonces nos queda primero esta fuerza acá, que es de 8,2 kilonewtons, ¿cierto? Por su brazo D, este brazo de acá, que vale 3 metros. Y este tiene un giro horario, por lo que todo esto es negativo. Y luego tenemos AX, que es un giro antihorario, entonces es positivo, más AX por su brazo acá de HB, que nos los daban en el enunciado, porque si no, no habríamos podido calcularlo, de 1,8 metros. Y esto sabemos que es igual a 0. Acá simplemente despejamos y decimos que AX es igual a, acá con la calculadora decimos entonces que es 8,2 por 3, pasa positivo a este lado, y eso lo dividimos en 1,8, dividido en 1,8. Y eso nos da que esto es 41 tercios, que es más o menos 13,66 periódico, entonces le dejaremos como 13,67 kilonewtons. Y entonces tenemos nuestra respuesta de X. Y si recuerdan de la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, a X igual de X, entonces también tenemos dx, ¿cierto? Tenemos dx también porque sabíamos que era igual. Entonces luego nos vamos al enunciado que nos piden, tenemos las componentes de D. Nos falta ahora entonces, lo más inteligente es irnos a calcular la distancia HC. HC, ¿cómo la podemos calcular? De la misma manera que hicimos para calcular a X. Si hacemos el corte aquí, vamos a tener acá de nuevo esta incógnita que no nos interesa, pero que podríamos calcular. Y vamos a tener las fuerzas acá conocidas. Y nuestra única incógnita va a ser el brazo HC para realizar un momento. Entonces vamos viendo, vamos a hacer el corte y lo van a ver más simple. Entonces para calcular el momento HC, si hacemos el corte ahí y hacemos momento en C, el más inteligente, se dan cuenta, vamos a tener de incógnita acá, vamos a anotar las fuerzas. Teníamos una de 7,8 y uno de 13,67. Se dan cuenta y hacemos un momento aquí, 10 no nos va a interesar y TBC no nos va a interesar. Entonces los únicos valores que necesitamos son las fuerzas, que ya las tenemos, con sus brazos, que tenemos este brazo de acá de 4 metros, y el brazo que no tenemos es el de HC. Entonces va a ser nuestra única incógnita, y con eso vamos a poder calcular su altura. Entonces vamos viendo, sumatoria de momentos en C va a ser igual a 0, ¿cierto? Ese es el punto C. Ese es el punto C. Y vamos viendo, entonces en C vamos a tener el valor de, vamos a subrayar primero, eso. En C vamos a tener primero el valor de 7,8. 7,8 por su brazo de, ¿cierto? Este brazo de acá de 4 metros, dado por enunciado. Y este valor va a ser positivo porque tiene un giro antihorario, positivo. Luego vamos a tener este valor de acá, que tiene un giro de esta manera, y ese giro es antihorario, o sea, perdón, horario, entonces es negativo, y de 13,67 por su brazo de, este brazo de acá, que ya decíamos, de HC. Entonces, incógnita HC, y sabemos que esto tiene que ser igual a 0, porque el momento en el apoyo tiene que ser 0. Entonces, con esto despejamos HC, ¿cierto? Pasamos a esto para este lado, nos queda 7,8 por 4, y pasamos dividiendo después el 13,67. Entonces nos queda 7,8 por 4 igual dividido en 13,67. Y eso nos da un valor de 2,282 metros. Yo, si no me equivoco, en la pauta uso el valor de 41 tercios, y con ese valor entonces llega a un valor de 2,283, pero es exactamente lo mismo. Ustedes en la prueba aproximan a 2 decimales o 3 decimales y van a andar perfecto. Este valor es muy despreciable. Y entonces nos da HC ahí. Y tenemos HC. Entonces vamos de nuevo al enunciado. Tenemos ahora HC.
tenemos, hay H0 tenemos, componentes en D lo tenemos, y nos falta la tensión máxima. Entonces vamos a la tensión máxima. Tensión máxima, como ya había dicho al inicio del video, se encuentra en el tramo de mayor pendiente. Entonces, vamos a ver el dibujo, que lo tengo acá ahora con las fuerzas representadas, y tenemos que pensar o analizar en qué tramo el cable tiene la mayor pendiente. Entonces, agarramos acá, entonces nos damos cuenta a primera impresión que este cable no va a ser, porque este cable de acá, o sea, va así y termina y después pasa así. Entonces, lógicamente, este cable tiene menos pendiente que ese y de hecho, a primera impresión debería tener menos pendiente que ese también. Pero, entonces, nuestras incógnitas, saber cuál es el cable con mayor pendiente, sería esta y sería esta. Entonces, vamos viendo. Para calcular este ángulo de acá, ¿cómo lo hacemos? Decimos que este valor es arco tangente de, a la menos 1 entonces, de cateto opuesto, 2,283, partido en cateto adyacente, 4. Y esto me da un valor de, calculándolo en la calculadora, un valor de 29,716. Entonces acá voy a poner 29,716 grados. Y si acá hago lo mismo, hago entonces tangente a la menos 1 de cateto opuesto, 1,8, partido en cateto adyacente, 3 metros. Y esto me da un valor de 30,96 grados. Entonces acá 30,96 grados. Entonces nos damos cuenta que este valor, esta cuerda, está más o menos así. Y que la otra, si le hiciéramos espejo, está más o menos así. Y con eso nos damos cuenta al tiro que, bueno, en todo caso, el ángulo dio más grande, como eso es la respuesta al final, pero gráficamente era como lo estaba mostrando, que entonces la cuerda AB tiene la mayor pendiente. Entonces vamos a anotar acá, cable AB, no cuerda, cable AB tiene la mayor pendiente. Mayor pendiente. Nos dio mayor ángulo y además, si ustedes están complicados como qué significa el ángulo, ponen acá la línea, el eje acá, dicen ya, este es el grado, y este lo hacen espejo y ven cómo sería así, y acá está su 29 y acá estaría su 30. Entonces, lógicamente este tiene mayor pendiente. Es la manera gráfica de verlo. Entonces, ¿cómo calculamos una cuerda que está unida a su reacción? Esta es una fórmula conocida que se la mostré al inicio, en donde TAB, que en este caso es T máximo, va a ser igual a la raíz de BA más HA. Esa es una fórmula conocida, si nos vamos acá arriba, esa fórmula está acá, en donde te dicen que lo que dice esta fórmula es que el cable que está pegado a la reacción va a ser siempre igual a esto, a su reacción más a la suma de sus reacciones al cuadrado, perdón, de hecho. Al cuadrado, déjenme confirmarlo. Al cuadrado, sí. Entonces, vamos a tener esto y nosotros sabemos, entonces hacemos raíz de nuestra relación BA vale 8,2. Entonces vamos a tener acá 8,2 al cuadrado más, y nuestro valor de HA vale 13,67. 13,67 al cuadrado. Y con esto nos da un valor de, hacemos acá 8,2 al cuadrado más 13,67 al cuadrado. Y eso nos da un valor de 15,94 kilonewtons. Entonces decimos que TAB, que es igual a T máximo, va a ser igual a 15,94 kilonewtons. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio completo. Entonces vamos revisando así muy a la rápida. Tenemos el resumen, nos piden la distancia HC, las componentes de D y la tensión máxima. Para las reacciones ocupamos las tres ecuaciones conocidas de siempre: momento, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Nos va a quedar una única incógnita más, que lo hacemos con una división de segmento en el cable. Con eso hacemos después, tenemos todas las reacciones
Y luego, para calcular AC, hacemos un corte similar al pasado, pero en el otro lado, y nos va a dar que vamos a tener una única incógnita que va a ser HC para realizar el momento, y nos da. Luego, para la tensión máxima, tenemos que analizar el tramo con mayor pendiente y simplemente utilizar la fórmula conveniente. Aquí no nos habría servido realizar esta fórmula, habríamos tenido que verlo de otra manera, por ejemplo, como lo hacíamos acá, haciendo un momento y en A y sabiendo el ángulo, etc. Y con eso queda resuelto el problema. Cualquier duda, no duden en escribirme y eso, que tengamos buen fin de semana. Chao.